Vamos a iniciar el primer módulo, en el cual vamos a ver una presentación de un doctor admirable, al cual yo quiero mucho, el doctor José Carlos Bermejo. Para mí es un honor poder presentarlo. Es un hombre que ha dedicado su vida entera al manejo de las personas enfermas. Es uno de los mayores expertos en toda Europa acerca de los cuidados paliativos, acerca de la humanización, acerca del duelo y la bioética. Es un fiel defensor de la causa humanizadora en los sistemas de salud, que ocupan un papel relevante centrado en el paciente y su familia. Esto en Europa tiene años haciéndose. Ahora el Seguro Social está luchando y haciendo jornadas de humanización, porque tenemos que humanizar los sistemas de salud. El doctor Bermejo posee maestrías y doctorados de diferentes universidades. Es el director general del Centro de Humanización de la Salud y el Centro Asistencial San Camilos de Tres Cantos en Madrid, España. Es un profesor de la Universidad de Ramon Llull de Barcelona, de la Universidad Católica de Portugal y de la Universidad Católica de Valencia. Autor de numerosos libros y artículos, tanto en español como portugués e italiano. Es por eso que los dejo con el doctor Bermejo, que es un referente en el mundo académico de la humanización, y él nos hablará sobre la humanización de la atención médica. Los dejo para que escuchen su intervención. Gracias. Humaniza para crecer y no parar, humaniza y tu vida. Un saludo muy cordial desde España, desde Tres Cantos, el Centro de Humanización de la Salud, en la proximidad de Madrid, a todos los trabajadores del Seguro Social de El Salvador. Un saludo muy cordial y entrañable a la directora del Seguro Social, Mónica Ayala. Y un saludo particularmente cariñoso a los médicos en este momento de celebración, en el que al celebrar dignificamos la profesión, agradecemos la profesión, reconocemos su aportación y nos sentimos orgullosos de que el ser humano pueda ser también médico para salir al paso de la fragilidad y de la vulnerabilidad del prójimo, en este caso en el Seguro Social. Qué bien que el seguro esté planteándose actividades y abanderando la iniciativa de humanizar el mundo de la salud y el mundo de la asistencia sanitaria. Qué bien que nos comprometamos unos y otros para intentar eliminar toda forma de maltrato, para impregnar el hacer profesional de genuina competencia profesional, es decir, de buen trato dignificado a las personas, a los enfermos, a sus familias, a las cosas, a los equipos y a nosotros mismos como profesionales del mundo de la salud. Enhorabuena, felicidades, porque toda iniciativa que pretenda humanizar retornará en beneficio de quien pueda pensar inicialmente que es un esfuerzo añadido a lo que nos corresponde profesionalmente. En realidad es un reconocimiento de la naturaleza de la propia profesión de los galenos. Pues bien, muchas felicidades. Voy a dedicar un rato a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la escucha. El poder de la escucha es impresionante. Estamos en buenos tiempos, porque desde muchos espacios estamos dando relevancia a la importancia que tiene la escucha. No la escucha extendida en ese tiempo que en el ejercicio de nuestra profesión no tenemos, porque el tiempo es escaso, sino la actitud de la escucha. Es algo serio, bello, ético, también técnico. Es un ingrediente genuino de las profesiones de ayuda. Voy a desarrollar mis ideas en torno a 14 puntos. El primer punto, quiero decir
que estamos en unos tiempos en los que la escucha también se está profesionalizando. En el año 97, en el Centro de Humanización de la Salud, creamos un centro de escucha. Hoy hay numerosos centros de escucha repartidos por nuestro país. También en otros países, en América, en Centroamérica, en América del Sur, hay lugares con este nombre, centro de escucha. Lugares específicos donde, también por la limitación del tiempo en el ejercicio de profesiones de ayuda, hemos dicho, ahí derivaremos a personas que lo que necesitan fundamentalmente es escucha. Y suelen ser servicios gratuitos que con la técnica y el modelo del counseling humanista se dedican a acompañar a las personas en una sesión de 50 minutos y después otra la semana siguiente y otra, hasta un máximo de 20, individual o grupal por tener el mismo problema, sesiones para ayudar a las personas a drenar, a narrar, a contar el modo como están viviendo su sufrimiento. Qué bien que la escucha se esté profesionalizando. También hay otras iniciativas como el teléfono de la esperanza, en unos lugares tiene este nombre y en otros otro, que son también recursos donde al hilo del teléfono alguien está dispuesto a acompañar mediante la escucha a realizar procesos terapéuticos, procesos de acompañamiento a personas que sufren y por algún motivo o no quieren dar la cara o no tienen la energía suficiente, no tienen la proximidad al recurso y entonces por eso utilizan el teléfono. Qué bien que ya se celebre el Día de la Escucha en algunos lugares, en algunos países, 18 de julio a nivel mundial, 25 de marzo para este servicio que decía del teléfono de la esperanza. Se está tomando cada vez más conciencia de que escuchar es un servicio que requiere competencias y claro que no será una escucha pasiva, sino que será la actualización de una persona que se ha preparado y en concreto delante a otra que sufre le regala las dos orejas, tenemos dos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, con competencias, llamémoslas así, blandas, con competencia para la relación, con competencia para gestionar los propios sentimientos y los de los demás, con competencia para acompañar a abordar diferentes conflictos éticos, con competencia espiritual para acompañar a gestionar el mundo de las preguntas, de la trascendencia, del sentido o del sinsentido, de la esperanza o de la desesperanza, con competencia cultural cuando la cultura de quien escucha y quien es escuchado sea diferente. El servicio de la escucha se está profesionalizando en estos lugares concretos y también qué bien que hay muchos profesionales de la relación de ayuda en salud que están tomando conciencia de la importancia de este medio, de esta tecnología también punta, que es la escucha, para acompañar en los procesos diagnósticos, en los procesos terapéuticos, en los procesos de soporte, de atención integral, en los procesos paliativos, en los procesos en los que se pretende reforzar la adherencia a las indicaciones terapéuticas. Segundo punto, la escucha no es cualquier cosa. Antes decíamos que es una cosa seria, no es un puro acto fisiológico. De hecho, oír, del latín audire, es distinto de escuchar, auscultare. Es muy hermoso darse cuenta de que la palabra escuchar está vinculada con auscultar, es decir, con hacer el esfuerzo y con ayudas técnicas también por percibir cómo palpita el interior del ser humano, cómo va el ritmo del corazón, auscultare, entrar dentro para darnos cuenta de cómo está el mundo del otro. Para escuchar, a diferencia de para oír, naturalmente, hace falta mucho esfuerzo, hace falta concentración. No solo hace falta tiempo, que es la primera resistencia que experimentamos cuando pensamos en la bondad de la escucha. Sí, pero no tenemos tiempo. No solo hace falta tiempo, que a veces invertir un poquito es un modo de ahorrar mucho en otros momentos o en los procesos de salud. Hace falta ser capaz de centrar la atención, de fijar la atención. En algunos contextos se habla de atención plena, de saber estar, no solo con el cuerpo, sino con toda nuestra persona, con todos nuestros sentidos, para recibir el mensaje que el otro nos comunica
en el ejercicio de nuestra profesión o en estas sesiones de acompañamiento. Diríamos que escuchar es lo que realmente permite comprender la experiencia ajena. Es una cosa seria, estoy diciendo, ¿no? Es un esfuerzo por aceptar la alteridad, por acoger la diferencia, por mostrar verdaderamente interés por el otro. Hace años leí un párrafo en un libro que me resultó de interés y que lo tengo delante y lo voy a recordar, lo voy a leer en voz alta. Dice así, dice una persona, dice: cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué no tendría que sentirme así, no respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú sientes el deber de hacer algo por resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches, no que hables o que hagas, solo que me escuches. Aconsejar es fácil, pero yo no soy un incapaz. Es un enfermo el que escribe. Quizás esté desanimado o en dificultad, pero no soy un inútil. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional, entonces no tengo que intentar hacértelo entender, sino sencillamente descubrir lo que hay dentro de mí. Bueno, son palabras que nacen de alguien que realmente siente necesidad de ser escuchado y que de vuelta no le lleguen lluvias de tópicos, de frases hechas que muestran desinterés o modos de querer marcharse del verdadero ejercicio de escuchar. La escucha, por tanto, no es cualquier cosa. Yo diría que escuchar es hacer un verdadero ejercicio de humildad, que es de donde viene la palabra humanizar, humus, de abajamiento, humildad radical, ejercicio de salir de sí y estar dispuesto a bajar, a entrar en el mundo del otro para interesarse, interés, ser dentro del otro y acoger la experiencia del otro. Creo que la escucha tiene un poder humanizador impresionante y un camino privilegiado para humanizar los programas y servicios en salud y en otros espacios es justamente disponerse en esta actitud de escucha que, digamos, no es mera técnica, y hemos dicho en este segundo punto que no es cualquier cosa. Un tercer punto, necesitamos ser escuchados. Necesitamos ser escuchados como necesitamos salir para liberarnos. Es dramático no tener quien nos escuche. Es doloroso no sentirse escuchado. Genera una soledad añadida a la experiencia que uno esté viviendo por enfermedad o por otras circunstancias. La soledad de no sentirse acogido por otro, atendido por otro. Vivimos en un momento en que le damos mucha relevancia a la imagen, una cultura, podríamos decir, del visuocentrismo. Todo lo queremos visual, y es posible que hasta al escuchar esta misma narración haya muchas tentaciones de estar haciendo otras cosas y manejando instrumentos que nos permiten ver y leer y mandar mensajes, haciendo varias cosas a la vez. Bueno, pues en esta cultura de la atención fragmentada, dividida, del visuocentrismo, del deseo de acelerarlo todo, hasta los audios WhatsApp los podemos acelerar al doble para ahorrar tiempo que con frecuencia no sabemos cómo realmente lo queremos utilizar después. En esta cultura seguimos necesitando ser escuchados personalmente, porque al narrarnos nos salimos de nosotros mismos, nos liberamos, nos desahogamos, y el que se desahoga, podríamos decir sencillamente, no se ahoga. Desahogarse, liberarse, salir de sí. El que escucha en realidad se constituye como una especie de medium, un mediador entre el otro y sí mismo, y su propio pasado, y sus fantasmas, y sus dificultades, y sus dolencias, y sus sufrimientos. El que escucha hace de medium, de conector, de facilitador, de
se constituye en una invitación para nombrar las cosas, los sentimientos, los malestares, y nombrándolos el ser humano se empodera. Nos empoderamos cuando alguien nos ayuda a narrarnos. Bien, tercer punto, por lo tanto, necesitamos ser escuchados, salir y liberarnos. Cuarto punto, la escucha tiene verbos hermanos. No es solo oír, digamos, imperativo existencial, ético, humanizador, sino que tiene verbos hermanos como es callar, como es mirar. Efectivamente, no podemos escuchar bien si no sabemos hacer silencio dentro de nosotros mismos. Calderón de la Barca escribía: cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, Señor, quien mejor calla. Y no es nada fácil hacer silencio. Silencio intrapsíquico, dirá un autor, Carlos Alemany, que dice que tenemos el poder de hablar normalmente a una velocidad de 100-140 palabras por minuto. Y teóricamente la capacidad de acoger, escuchar, recibir el mensaje contenido en hipotéticas 600 palabras por minuto. En la práctica no es posible, pero nos damos cuenta, en efecto, que cuando recogemos todo lo que el otro nos dice, nos sobra mucho tiempo libre mental. Ahora mismo, quien está escuchando tiene tiempo libre mental, que probablemente está utilizando en una segunda conversación o en una segunda actividad, distraído o concentrado a la vez en dos cosas, porque la atención se puede repartir en parte. Bueno, pues estamos diciendo que escuchar de verdad tiene este verbo hermano de saber callar, saber guardar silencio, silencio por dentro, silencio en cuanto a callar otros estímulos que nos entran o que nos salen de nuestro interior porque piden derecho de ciudadanía, quieren ser atendidos también mientras escucho a otra persona. El verbo hermano del silencio es un gran desafío que requiere aprendizaje, aprender a hacer silencio, aprender a callar, a liberar tiempo para poder acoger al otro. Otro verbo hermano del escuchar es saber utilizar la mirada, mirar. Mucho del mensaje que nos comunica el otro tiene que ver con la proxémica y el lenguaje no verbal. Y no es lo mismo un mensaje que otro con las mismas palabras, pero con otro lenguaje no verbal. Por eso mucho está en la mirada. Qué bien si recuperamos después de la pandemia el poder de la mirada cercana, de la mirada de la presencia. Más allá de los bienes de la telemedicina que acogemos saludablemente en sus bondades, tenemos también el peligro de perder el poder del contacto y de la mirada en la proximidad. La digitalización del mundo puede comportar también una merma de la conjugación del verbo escuchar, justamente por ausencia de esta proximidad y del valor de la carne presente delante de mí, delante de quien quiere escuchar. Quinto punto, escuchar es una forma de humanizar. Una forma de humanizar promoviendo la hospitalidad. En realidad, eso es lo que tendríamos que hacer en los hospitales, ser hospitalarios. Es decir, ser capaces de acoger hospitalariamente al huésped que viene, al enfermo y a su familia. Bueno, hoy también hablamos de hospitalidad lingüística, de la hospitalidad que podemos realizar gracias a la narrativa. Y por eso hablamos de hospitalidad narrativa y de competencia narrativa, es decir, del arte de ser capaz de hospedar al otro cuando sabemos realmente escuchar. Y existe también el riesgo de simular que estamos acogiendo al otro, pero no estar dándole un lugar en nuestro interior. Es decir, uno puede decir, sí, ven, que te oigo, que te escucho, pero estar muy ocupado consigo mismo y no tener sitio para acoger al otro. Como cuando queremos acoger en nuestra casa
a una persona tenemos que tener lugar, tenemos que tener espacio libre. Así también cuando queremos escuchar a una persona tenemos que estar un poco libres, no podemos estar saturados de lo que quiera que sea. Saturados de nosotros mismos, saturados de otros encuentros, saturados de despistes de la atención, estaremos imposibilitados o muy limitados para ejercer la genuina escucha. Escuchar no significa dar la razón al otro y por lo tanto porque le acojo tiene licencia para todo. Por supuesto que no. El huésped no es libre de agredir a quien le hospeda. Por ejemplo, también esto es humanizar. Escuchar no es licencia para el relativismo, sino respeto sagrado a la experiencia del huésped y acogida real de su mundo. Sexto punto. Escuchar es un arte y es difícil. Diríamos que cuando escuchamos nos tendríamos que decir a nosotros mismos que entramos en terreno sagrado, pisamos terreno sagrado y como que nos tendríamos que poner serios ante el ejercicio de la escucha, porque el mismo ejercicio de la escucha es terapia, es tratamiento. Es una caricia en términos psicológicos, positiva. Es un reconocimiento del otro, con su riesgo de interpretación. Y por eso la verdadera escucha activa requiere que devolvamos algún tipo de demostración de que estamos realmente acogiendo. Técnicamente se traducirá en el uso de respuestas empáticas, respuestas compasivas, respuesta a reformulación, que permitan verbal y no verbalmente transmitir el mensaje de me estoy enterando, te estoy recibiendo. Escuchar es un arte y ciertamente requiere ser aprendido. Séptimo punto, la escucha es medicina, decíamos ya en el anterior. ¿Por qué cura? ¿Por qué sana la escucha? En realidad por lo que ya venimos diciendo, porque tiene el poder de que el que se narra se desahogue, se libere, pero también sabemos que libera endorfinas a la persona que se dice a sí misma, que distiende músculos en la conversación, que se apoya en la confianza, que refuerza la adherencia a las indicaciones terapéuticas. Hay mucho poder en la narración. También hoy se habla de la medicina narrativa para evocar justamente la vivencia, el despliegue de las virtudes en el ejercicio de la comunicación profesional, de la relación profesional, donde deberíamos construir no solo el respeto por la autonomía del otro y su libertad y su centralidad, sino deberíamos construir una genuina alianza terapéutica en la que los dos que nos relacionamos construimos la relación, el vínculo significativo en el que la misma relación se convierte en medicina, en tratamiento. Digamos también que lo es, la escucha es medicina, porque también es una especie de laboratorio ético de la conciencia moral. La conciencia moral, la búsqueda del bien, la búsqueda de la salud, del bien para sí mismo, para el prójimo, para el seguimiento del tratamiento, la búsqueda del bien no es algo etéreo o que se concrete solo en las indicaciones terapéuticas, en las pautas, sino que se alumbra, el bien se alumbra, se desvela en la propia relación dual, en el encuentro terapéutico. Por eso es laboratorio de juicio moral, decía Paul Ricoeur. La escucha es laboratorio de juicio moral. En octavo lugar, digamos que, además de cuanto venimos diciendo, la escucha cumple diferentes funciones. La escucha cumple diferentes funciones. Por un lado hemos dicho, libera, refuerza, es una caricia, pero digamos también que la escucha tiene una función inclusiva. Quien se siente solo, desatendido, la escucha le incluye. La escucha produce este efecto integrador que mata la soledad, que empodera al otro, pero también la escucha activa permite y da autoridad a la gente de salud
para confrontar, es decir, para mostrar al otro, para desvelar aquello en lo que se contradice en la misma narrativa o en el pensar y el sentir y el hacer. La escucha tiene este poder de permitir confrontar, que no juzgar, que no reñir, sino regalar la conciencia del error o de la contradicción cuando se produce en la vida del prójimo o en su propia narración. Noveno lugar, la verdadera escucha podríamos decir que es la del corazón. Bueno, alguien podría decir que esto es mera poesía, que realmente lo que tenemos es que atender a la narración de los síntomas en la relación clínica o en la narración en el acompañamiento psicológico. Bien sabemos que es en el corazón donde habitan los pensamientos. Es así en la cultura judía y es bien interesante. Es el corazón el que ve, es el corazón el que siente, es el corazón el que hace planes perversos, del que brotan las actitudes, no solo los sentimientos, sino también que es el corazón la sede del pensar. Al menos es así para la sabiduría judía, y de donde nacen los valores. Por eso encontramos en un texto como se nos refiere de un rey que, a pesar de ser muy joven, pedía a los dioses un corazón capaz de escuchar. Dame un corazón capaz de escuchar. Así me parece que podríamos hacer los profesionales de la salud, ¿no? Albergar el profundo, el genuino deseo de saber escuchar, que es el primer camino imprescindible, mucho antes que las pruebas de laboratorio, para realizar diagnósticos y hacer una buena práctica médica. Décimo lugar, la escucha se aprende. La escucha se aprende. Quiere decir que de alguna forma hay que arbitrar estrategias, metodologías, lugares, tiempos para entrenarse, para hacerse supervisar en el ejercicio de la escucha, en simulaciones con actor, con compañero, con metodologías concretas donde un tutor o un grupo o un equipo o los propios pares en el proceso profesional puedan convertirse en supervisores de cómo somos capaces de desplegar, de actualizar la escucha. Porque sabemos que se producen motivaciones espurias en las respuestas, transferencias, contratransferencias, sesgos que dificultan la escucha, ecos de nuestra propia fragilidad, turbulencias internas mientras escuchamos la experiencia del otro, dificultades vinculares por emociones que experimentamos, que a veces son muy intensas y muy limitantes para el ejercicio de la escucha. Tengo delante de mí un pequeño cuento breve que voy a leer porque los cuentos son destilados de sabiduría y llegan con su moraleja, con su moral chiquitita, al corazón de los sabios. Y dice así, dice: un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, fue enviado a la montaña para aprender a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. Le dijo: he oído el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del trueno. Sordo no estaba. No, le dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Por segunda vez dio cuenta al maestro y le dijo: maestro, he oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, el lamento de una cría sola en el nido. No, le dijo de nuevo el maestro, aún no, vuelve a la montaña a escuchar de nuevo a la naturaleza. Por fin un día: maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí, ven porque has escuchado lo que no se oye, dijo el maestro.
Y así es, efectivamente, muchas veces escuchar es justamente ser capaz de captar el significado de lo que no se oye. No hace ruido una lágrima que corre por una mejilla y es objeto de ser escuchado, de ser escuchada. En el fondo, a escuchar se aprende entrenándose con todos los sentidos y dejándose supervisar. Punto 11. Me encontré también hace años con un texto titulado "Escucha por favor lo que no digo". Escucha por favor lo que no digo. Y a un profesional de la docencia en la escucha que utilizaba la expresión de qué dice con lo que dice el otro y qué dice con lo que no dice el otro. ¿Qué quiere decir lo que no dice? Porque a veces el mensaje más importante es el no dicho, el no verbalizado, pero que puede ser en parte captado, interpretado, acogido, porque está camuflado, enmascarado entre las palabras. Las palabras nos someten, nos esclavizan un poco en la narrativa de nuestro mundo, pero también tenemos esa capacidad de descifrar, de penetrar a la verdad escondida detrás de las palabras. Por eso, escucha también lo que no digo. Y leo algunos párrafos de este poema que se escribe así, dice: no te dejes engañar por mí, no te engañen mis apariencias, porque son solo una máscara, tal vez 1000 máscaras que me da miedo quitarme, aunque ninguna de ellas me represente. Aparento sentirme seguro, que todo va de maravilla, tanto dentro como fuera. Aparento ser la confianza personificada, poseer la calma como una segunda naturaleza, controlar la situación y no necesitar de nadie. Pero no me creas, te lo ruego. Exteriormente puedo aparecer tranquilo, sin embargo lo que ves es una máscara. Debajo, escondido, está mi verdadero yo, en la confusión, en el miedo, en la soledad. Pero lo escondo. No quiero que nadie lo sepa. Me invade el pánico ante el solo pensamiento de mostrarlo. A veces parece que cuanto más te acercas, tanto más me rebelo contra tu presencia. Es algo irracional, pero es así. Lucho contra lo que necesito. Así es a menudo el ser humano. Ayúdame a derribar esas barreras con tus manos fuertes, a la vez que delicadas, porque un niño es siempre algo muy frágil. ¿Quién soy yo?, te preguntas. Soy alguien a quien conoces muy bien. Soy cada persona que encuentras, soy tú mismo. Así es. Si nos reconocemos en nuestra fragilidad, en nuestras sombras, en términos junguianos, tendremos que aceptar que mucho de nosotros está detrás de nuestra máscara, que los griegos llamaban así al personaje con el que queremos aparecer en el teatro, diríamos en el teatro de la vida. ¿Cuántas máscaras utilizamos para escondernos? Pues bien, escuchar es comprender que detrás de la persona, de la máscara que el otro tiene, está su verdadero yo escondido, como también detrás de mí mismo. Y escuchar es capaz de identificar lo que se esconde detrás de las palabras, que a veces son el modo de enmascarar la realidad. Punto 12. La escucha tiene un precio. Efectivamente hay lugares donde por escuchar se cobra, y esto se llama un proceso terapéutico, y se pagan diferentes cantidades por una sesión en la que fundamentalmente el terapeuta lo que hace es escuchar. Es el caso de la psicoterapia, es el caso de los centros de escucha, que pueden ser gratuitos o pueden tener un precio. No me estoy refiriendo al precio económico, tangible, crematístico, sino al precio emocional. Escuchar tiene un precio emocional. Cuando acogemos de verdad la experiencia del sufrimiento del otro, pagamos lo que llamamos el precio de la compasión, la fatiga por compasión, el precio de la empatía. Cuando no pagamos bien, no gestionamos bien este intercambio de esfuerzos o esta aproximación sana al sufrimiento del otro, quizás nos vamos
límite al extremo de tener que pagar también con el síndrome del burnout o mal manejo del estrés profesional, que se convierte una vez más en una causa de deshumanización del mundo de la asistencia sanitaria, una causa psicológica, entre psicológica y ética, ¿no? Estar quemado disminuye la capacidad de atender de manera personalizada al otro y nos lleva a dar respuestas despersonalizadas, ritualizadas o silenciadoras ante las demandas de los demás por estar saturados, llenos y burnout, quemados profesionalmente. En todo caso, antes de llegar a este posible trastorno en el equilibrio de la economía de la escucha, digamos, llamado burnout, antes de eso hay un precio inevitable que pagar, que es el precio de la compasión, la fatiga por compasión, que también es un desafío aprender a manejarlo para que sea el precio justo y no un precio desorbitado o inaccesible profesionalmente para el equilibrio psicoespiritual de los profesionales de la escucha. Punto 13. Aunque ya nos hemos referido a él, la escucha hace eco, como en las montañas, eco. Es inevitable que mientras escuchamos al otro se produzca una autoescucha de la propia fragilidad. A veces incluso parecería que la narración del otro es como un préstamo que me hace para narrar mi propio mundo interior. Como sanadores heridos que somos los seres humanos, es a veces el otro, el ayudado, el cliente, el paciente, el que pone nombre a la vez a lo que le pasa a él y con frecuencia también a lo que le pasa al terapeuta. El terapeuta se siente narrado en parte en la narrativa del propio cliente. Es un gran desafío aprender a manejar el eco de la propia fragilidad. El otro me habla de su madre y yo también tengo madre. Me habla de su pérdida y yo también tengo pérdidas. Me habla de su familia y yo también. Y me habla de sus dolores, sus malestares, sus síntomas, y puede que yo esté en la misma o acabe de estar. Y este eco, bien utilizado, el eco de la escucha, bien utilizado, puede convertirse en un recurso de humanización porque me hace experimentar que nada humano me es ajeno. Y por lo tanto puedo comprender la experiencia del otro porque yo también soy humano. O puede convertirse, el eco de la escucha puede convertirse en una dificultad, porque mucho ruido interno por mí mismo, sobre mí mismo, puede efectivamente disminuir el potencial de centrarme con la atención en el otro. Punto 14. Estamos hablando de la escucha. Estoy haciendo una especie de elogio de la escucha o descripción de la envergadura de la escucha. Pero digamos también que para que efectivamente sea activa tiene que producirse la palabra de respuesta. La palabra. No solo hay palabras grandes, como nos recuerda un líder espiritual mundial, refiriendo la envergadura que tiene la palabra hola, por favor, adiós, permiso, perdón, gracias, sino también las palabras humildes, aquellas con las que mostramos que estamos presentes realmente. Decía Freud, la ciencia médica no ha inventado todavía una medicina tan eficaz como pocas palabras amorosas. Pocas palabras amorosas. No es blandengue el contenido de esta expresión, no es ternurismo, que podríamos decir no va con mi perfil profesional porque soy un científico, soy un académico. No, no es así. Realmente, a mi juicio, el buen profesional, el profesional sabio, sabe también decir una palabra. Hace décadas había una asignatura entera en el currículum, en el pregrado de la medicina y queda en muy pocos lugares, no había en otras carreras, que se llamaba retórica.
era ese mundo que ayudaba a los alumnos a aprender a utilizar la palabra. No la palabra solo bonita para arrancar la bondad y el aplauso de las grandes masas, no la palabra del político, porque se gobierna también con la palabra, sino la palabra en la relación clínica, en la relación de proximidad, en la alianza terapéutica, la palabra que informa, la palabra que persuade, que refuerza la adherencia, la palabra que consuela, porque forma parte también de los objetivos de la medicina consolar, la consolatio de la antigüedad clásica. Sabemos que las palabras tienen poder de elevar a una persona, de reforzarla, de sanarla. Algunos en algún momento expresan estas palabras: una palabra tuya bastará para sanarme. Qué sed o hambre de escuchar, de recibir la palabra del prójimo. Y sabemos también que hay palabras que hunden en la miseria, que hacen que el otro se sienta juzgado, que añaden sufrimiento, que destruyen en lugar de construir. Sabemos que en la antigüedad clásica griega, la peizó, la palabra persuasiva, iba siempre acompañada de eros, es decir, ese poder seductor que tiene el ser humano también con la palabra, puesta al servicio de la relación clínica, la convierte en tratamiento. Un autor de la sabiduría cristiana en los Orígenes escribe: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, la palabra también es un constructo que se hace, no solo que se repite, sino que se construye desde la escucha. Y termino diciendo que detrás de una buena escucha es donde viene realmente una sana obediencia. O audire viene de ahí, de ser coherente con lo que he escuchado, ser coherente y llevarlo a la práctica, no de manera sumisa, que hoy nos rebelaríamos de cualquier manera a este tipo de relación, sino de manera sabia, inteligente. Nos adherimos a la palabra que es pronunciada en honor a la verdad, en honor a la salud, y cuando es así, tiene su atractivo que genera una audiencia saludable. Muchas gracias por este ratito de escucha sobre el poder de la escucha, el poder humanizador de la escucha en las profesiones de salud. Un saludo con mucho cariño. Un ratito de escuchar, la sonrisa para estar, una mano extendida, vuelvo a verte sin más.